Todos, estoy acá ya en un nuevo ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar con Daniel Sapsay, alguien de mucho peso hoy, la verdad, para poder entrevistar. La verdad que a uno lo alegra bastante, la verdad, tener que entrevistar a estos monstruos de, de lo que tiene que ver con todo lo que es el arco de la justicia, referentes, la verdad, muy importantes. Así que bueno, ahora ya voy a estar compartiendo pantalla con Daniel. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal, Ulises? ¿Qué tal? Ahí estamos. La Bien, verdad que bien, un gusto. entré fácil esta vez, a veces es más complicado. La verdad que agradecerle de antemano, la verdad, tenerlo en el día de hoy para uno es muy importante, la verdad. Así que le agradezco un montón que haya aceptado la entrevista. Bueno, Ulises, para mí es un gusto poder cada tanto compartir con una persona joven que se interesa por los temas de la República. Si uno puede dar un espaldarazo es un gran placer. Así que por eso estoy acá. Antes que nada, preguntarle cuál es su opinión, digamos, ¿no? Con esto de querer volver a las fases, digamos, anteriores en lo que tiene que ver con la cuarentena, porque ya empieza a olerse eso de lo que sucedió, la liberación de presos, la falta de derechos, digamos, individuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, usted como un profesional puede dar, creo, una gran, digamos, un gran popurrí, digamos, por encima de todo esto. Mira, creo que el móvil fundamental es que no Mm, quieren que haya elecciones, porque saben ujú. que vienen como la mona, ya no tienen duda. Por Ujú, lo pronto postergar. También está la idea de hacer una suerte de ley de lemas encubierta, lo cual es un disparate, ujú, todo es un disparate, y ujú, entonces tratan de asustar. Y ujú, no hay que olvidarse que en 80 países durante la pandemia se ha votado, entre los ujú, cuales muchas de las democracias centrales. Se votó en Estados Unidos, se votó en Francia, se votó en Gran Bretaña, se votó en España y en muchos países ujú, latinoamericanos. Y además, ujú, cuando estamos en plena pandemia, vos recordarás, porque tienen un doble discurso, no ujú. tuvieron ningún problema para abrir todos los locales de las escuelas y demás para que votasen los bolivianos residentes en Argentina, que Eso es si no me verdad. equivoco son cerca de 800.000, o sea que fue un movimiento inmenso de gente. Ahí no hubo problema de pandemia. O Ujú, sea, manipulan según lo que les conviene más, pero creo que ya no convencen a nadie. Y ujú, además para esto necesitarían un acuerdo con la oposición y veo que finalmente la oposición pareciera que se está poniendo los pantalones largos. ujú. Justamente pareciera, yo quería ir ahí, justo pareciera que estuviera armado, porque la verdad que me leyó, digamos, la próxima pregunta, que es, ellos intentan, digamos, suspender las elecciones. ¿Está por fuera del marco constitucional? ¿Están amparados en él? O sea, ¿es ilegal? ¿Puede acceder a un amparo o alguien a decir, no, a ver, esto es ilegal lo que se está realizando con la suspensión Bueno, de las elecciones? son distintas situaciones, voy a tratar de ser lo más claro posible. Lo primero y Ujú, fundamental, que es ujú, vergonzoso que cuando ya prácticamente el proceso electoral ha empezado, quieren cambiar las ujú, reglas. Nada menos que la fecha de votación, imagínate vos. Es todo lo contrario de lo que precisamente aconseja el derecho electoral, aconseja ujú, la buena fe, aconseja la ujú, razonabilidad, aconseja el respeto por la ciudadanía, porque a ellos no ujú, les importa, no se dan cuenta que las elecciones están destinadas a nosotros. ujú, Ellos lo toman como algo que ujú, manejan como se les dé la gana cuando les conviene más. Entonces, esa es mi primera observación, que es una primera grave transgresión, aunque no sea expresamente ujú, contra una disposición precisa, tiene que ver con todo el ujú, espíritu de un proceso eleccionario dentro de una república. ujú, Lo segundo, hay que diferenciar bien lo que son las PASO, las primarias ujú, abiertas, simultáneas y obligatorias, de lo que son las elecciones generales. Las pasos ujú, se pueden modificar, pero tiene que ser con una ley por mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras. Así lo ujú, establece la Constitución expresamente, es una de las reformas que introdujo la reforma del 94. Eso ujú, y partidos políticos. Son dos materias que requieren de leyes con mayoría calificada, lo ujú, cual les va a ser casi imposible conseguir en diputados, porque viste que en diputados les ujú, falta unos 11, 12 votos para tener quórum propio y se les han ujú, estancado muchísimas iniciativas. Diferentes son las elecciones generales propiamente dichas, las externas, donde vamos a elegir a las autoridades, ah, no a ujú, seleccionar candidatos. Bueno,
allí modificar la fecha es inconstitucional. ¿Por qué? La Constitución prevé lo que yo denomino una suerte de continuidad institucional, que es un modo absolutamente ordenado, organizado por fechas de cómo se van reemplazando las autoridades. Y esto es así. Por un Exacto. lado, prevé que hay elecciones generales legislativas cada bienio para elegir la mitad de la Cámara de Diputados que se va a renovar y un tercio del Senado. Esto se empalma con las elecciones generales, donde además se agregan las presidenciales cada 4 años, que deben tener lugar 2 meses antes de la finalización del mandato del presidente en ejercicio. Entonces, si vos quebrás alguna de estas fechas que tienen que ver con el control, por eso, entonces estás quebrando la continuidad constitucional, estás destruyendo el verdadero sentido de lo que la Constitución prevé para que tengamos un modo ordenado de transferencia del poder y de reemplazo de autoridades. La Argentina tiene muy mala experiencia al respecto. La más traumática fueron los golpes de Estado. Exacto. Los golpes de Estado es la forma más colosal de destruir la continuidad institucional durante 53 años. Fuimos de las botas a los votos como si fuera tal cosa. Y se destruyó el país, porque el resultado ha sido un país que no dejó de decrecer. Pero después, con la transición democrática, lamentablemente esto se repitió. Ha sido como la regla. Primero con Alfonsín, que tuvo que renunciar casi 6 meses antes. Entonces se cambió el calendario, vos recordarás. Exacto, sí, sí. Violando la Constitución. Bueno, esto no termina ahí. Después pasa lo que pasa con la Alianza. 2 años antes. Se volvió a cambiar el calendario. Y ni siquiera se termina ahí. Inclusive con el presidente provisional Duhalde tiene que acortar también su mandato. Y volver a romper el calendario. Y luego, pareciera que no se aprendió nada. Ahora se quiere volver nuevamente a una experiencia de destrucción de la continuidad institucional, con todo lo que ello implica en cuanto a violación del principio de seguridad jurídica que hace a la previsibilidad dentro de una nación y que desgraciadamente acá no se ha respetado. Así que es gravísimo lo que se quiere hacer, gravísimo. Se lo puede llamar, digamos, porque uno habla, ¿no? La república es la justicia, el poder ejecutivo y legislativo. La justicia está siendo, digo, esto es una percepción mía, ¿no? Está siendo manoseada. También ha sido manoseado el Poder Legislativo cuando Sergio Massa igualmente dio sesión sin dar quórum. Y después, bueno, el Poder Ejecutivo, digamos que ya de por sí ha tenido causa de corrupción y hasta el tema de los vacunados VIP. ¿Se puede llamar que esto es un golpe a la República? Casi pareció un golpe de Estado lo que se está intentando hacer. Muy interesante lo que vos explicás, porque yo he hablado ya hace muchos años de la noción de microgolpe de Estado. Voy a tratar de explicarlo. Un golpe de Estado subvierte totalmente el sistema, reemplaza las autoridades de la Constitución por las autoridades de facto. Un microgolpe apunta sobre un aspecto de la Constitución. Salta sobre la Constitución en un aspecto. Por ejemplo, cuando se dicta un decreto de necesidad de urgencia sin que se dé el marco excepcional que la misma Constitución contempla. Que en este caso llevamos más de 80 decretos de necesidad de urgencia y constitucionales. Por ejemplo, cuando, como vos bien decís, se celebra sesiones en la Cámara de Diputados aunque no haya quórum. Exacto. Por ejemplo, cuando el presidente decide intervenir en el concurso privado de una empresa a través de un DNU, violando el proceso, violando la independencia de la justicia. Y así podríamos seguir. ¿Qué ocurre? Que los micro golpes de Estado generalmente van pasando desapercibidos. Pero en un determinado momento, a fuerza de microgolpes, resulta que se desmoronó todo y ya no tenés más república. O sea, es peligrosísimo. Y este gobierno es, yo te diría, un mini golpeador de Estado serial. Empezando por la señora, que es la presidenta. Fíjate que acá empieza esta experiencia Fernández con una mutación constitucional.
yo lo dije ya al principio, Ujú, se pasó de un presidencialismo a un vicepresidencialismo, en contra de lo que ujú, la Constitución dice, que claramente establece que el poder ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Resulta que se trasladó al vicepresidente, que no integra el ujú, poder ejecutivo, y que de hecho, porque es como un golpe, de hecho lo integra, es él, el otro es un títere. Creo que no hace falta ujú. explicarlo, es tan claro que es Exacto. un títere. Un pobre Ahora, títere que... Sí, si no, no te escucho, ya era lo que quería decir. sí, doctor, disculpe que No, 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 ahora, no, está bien, porque así le das un formato más ágil, si no es como una conferencia. no, no, aparte usted es protagonista y me gusta escuchar, la verdad que esperaba mucho esta entrevista, que la verdad que es uno de los que yo llamo pesos pesados. Ahora, Peso unos cuantos ahora, kilos. no, no, no digo por eso, no digo por eso. No, no, no. Ahora, los decretos de necesidad de urgencia, justo usted hablaba del marco, ¿no? Acá yo peco de ignorante, ¿no? ¿Cuál es el marco con el cual, digamos, puede estar contextualizado para decir, bueno, se puede hacer un decreto de necesidad de urgencia? Porque hay muchos que por ahí, obviamente, gente que por ahí no tiene noción de derecho y dice, si yo fuera presidente, intendente o etcétera, hago un decreto de necesidad de urgencia si la oposición me frena a propósito por mero hecho ideológico en vez de pensar en las personas. Bueno, uno de los aspectos fundamentales del Estado de Derecho es la separación de poderes. Ujú, Es decir, hay un poder legislativo que hace la ley, hay un poder ejecutivo que administra la nación y hay un poder judicial que fundamentalmente resuelve conflictos. ujú, Entonces, esta separación, si bien puede tener excepciones, las ujú. excepciones son de carácter sumamente restringido. Tanto es así que cuando se constitucionalizan los decretos de necesidad de urgencia, el principio general es que le está prohibido al presidente. Ujú, El artículo 99, inciso tercero, dice ujú, como principio general que el presidente no puede en ninguna circunstancia dictar decretos, disposiciones de contenido legislativo, bajo pena de ujú, nulidad absoluta. Luego dice, salvo que circunstancias excepcionales impidan el tratamiento normal de sanción de las leyes. Y deja ujú. fuera de la órbita 4 tipos de decretos. Es decir, como te darás cuenta, esa excepcionalidad se da en situaciones contadísimas. Bueno, al Exacto. principio de una pandemia, si hay que dictar normas restringidas, el primer decreto de necesidad de urgencia fue constitucional. Si hay Ujú, un terremoto, si hay una catástrofe financiera mundial que se necesita rápidamente que se tome una medida. Es decir, en los países con democracias consolidadas, esto se da una vez cada 10 años, cada 20 años o nunca. ujú, O sea, que tiene un alcance más que restringido. Sin embargo, un sistema de tradición autoritaria y donde el presidente prácticamente es el que ejerce el poder, ujú. la interpretación interesada que hace el presidente, sobre todo cuando tiene poder, es lo que de alguna manera vos decías que podía pasar en la cabeza de un intendente. La oposición Ujú, me frena por motivos ideológicos, yo voy a gobernar por el interés de la nación, lo saco por decreto. Es justo lo que no tiene que suceder. Porque que la oposición frena son los frenos y contrapesos propios del control del poder. Eso es lo lógico. No que se pase por ujú. encima y entonces el presidente haga la ley, porque estamos al horno, hablando mal Exacto. francés. No sé si queda claro. Sí, Pero sí, sí, claro, la tragedia argentina es que cuando un presidente es fuerte y tiene apoyo popular, la gente o mucha gente piensa así, que los controles es no dejar gobernar a un buen presidente, que robar si se hace no hay problema, roban pero hacen, que corrupción es en todas partes, lo que importa es que gobiernes bien. Y así estamos. Eso no hay más que mirar cuál ha sido el resultado. Si el país fuera floreciente, me podrían decir lo suyo es formalista. No, el país está absolutamente en la estacada. Es un país deshecho, empobrecido. Uno de los países más ricos del mundo que tiene 20 millones de pobres. Es una vergüenza. Y es el producto de todo eso, porque todo eso es corrupción. ujú. Y seguido de Ah, impunidad. Entonces,
Si no entendemos todo esto, es muy difícil vivir en una república, o imposible. Ahora, unos dicen, bueno, perdón por usar no ese típico dicen, porque está mal en el periodismo, ¿no? Pero creo que se percibe eso de que se califica como hoy en día la justicia como por ahora el único organismo cuasi dependiente. Hoy usted que lo entiende, ¿no? O sea, que entiende mucho esto, es de derecho constitucional, es un, digamos, básicamente como quien diría un becado para poder dar un calificativo de esto. ¿La justicia hoy es cuasi independiente o ya perdió esa independencia? Mira, es una justicia que está tremendamente acotada, si me permite el término, y por distintos motivos. En primer lugar, porque hay más o menos un 25% de justicia militante, que Ujú, abiertamente es justicia legítima en su estatuto. Estoy solo diciendo lo que dice el estatuto, no es una interpretación. Dice que los jueces deben responder a la ideología del kirchnerismo, ujú, del Frente de Todos. No es ningún disfraz. Entonces, ahí se acaba la independencia. Es una violación total a la Constitución. La Constitución ujú, establece además claramente en el artículo 109 que el presidente en ninguna circunstancia debe intervenir en causas judiciales, ni pendientes ujú, ni fenecidas, no las puede restablecer. Es terminante. Y resulta que quienes integran el Poder Judicial y firmaron ese estatuto violan expresamente el artículo 109, porque es una intervención permanente del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque va a tener una justicia absolutamente dócil que va a hacer todo lo que le pide el Ejecutivo. Entonces, ujú, primer problema, 25% contaminado. ujú, El resto es una justicia que está sumamente amedrentada, que está sumamente amenazada de todas las maneras posibles y por haber, y que ujú, además existe un organismo que es lo primero que habría que reformar, que es el Consejo de la Magistratura, ujú. cuya composición está integrada por 4 sectores, pero que lamentablemente desde el 2006, una reforma hecha en instancias de la señora de Kirchner, el sector Ujú, político tiene una mayoría aplastante de 7/13, con lo cual, ya sea para elevar una terna para designar a un nuevo juez o para iniciar un juicio político para removerlo, como hacen falta los 2/3 y el Ejecutivo tiene ahí un bloque de 5, hace falta por lo menos uno de ellos, con lo ujú. cual el Ejecutivo se transforma en quien decide quién va a ser juez y quién se va. ¿No te das cuenta de la gravedad que tiene esto? Bueno, lamentablemente eso hace que los jueces estén sumamente, ¿cómo te puedo decir? Más que amenazados, pues están entre las garras y muchos de ellos tienen además obligaciones porque hoy si no estás bien apadrinado es muy difícil ser juez. Por el Ahora, modo ¿cómo, como cómo se se viene puede cambiar manejando. eso? ¿Cómo se puede cambiar eso, digamos, desde la Bueno, sociedad? se puede cambiar la ley. Ya cambiar la ley, yo siempre me opuse al Consejo de la Magistratura, no lo digo ahora. Lo escribí mucho antes de la reforma del 94, o sea que no lo digo ahora. Hay que mirar el Ujú, archivo y lo van a ver. No te explico por qué, porque sería como para una clase. Pero bueno, para cambiar en realidad hay que reformar la Constitución, es lo último que yo aconsejaría en este momento, porque estos buitres van a sí. tratar, entonces imagínate, reelección indefinida, en fin, no hace falta que explique. Pero sí se puede reformar la ley y con todo hacerla mucho más aceptable. Por lo pronto, equilibrando las representaciones, es decir, que cada uno de los grupos, Ujú, los que surgen del sufragio, los abogados, los magistrados y los científicos y técnicos tengan una cantidad equivalente. La Constitución habla de equilibrio. Equilibrio, hay una equivalencia, no hay que ser un genio para interpretarlo. O sea ujú. que los políticos lo destruyeron y se pusieron a mayoría absoluta. Otra cosa, los legisladores no pueden ser miembros del Consejo. Son representantes de los órganos elegidos por el sufragio, no los mismos miembros. ¿Por qué? Porque ya igual ellos intervienen cuando prestan el acuerdo. Entonces, ¿para qué antes también? Además, Ujú. hay una violación a la separación de poderes, porque resulta que terminan siendo miembros de 2 poderes, del legislativo y del judicial. Entonces, legisladores no,
los representantes del legislativo, que tendría que ser de diputados, no del Senado, porque el Senado ya presta acuerdo, es un poder inmenso. ¿Para qué lo quiero antes? Diputados tendrían que ser juristas electos por una mayoría muy calificada de la Cámara. Cambiaste eso y todo funciona de manera diferente, aún con el Consejo de la Magistratura. Te digo como las reformas más importantes, o sea que no es tan complicado. ¿Lo han llamado alguna vez algún gobierno de todos estos, digamos, que ha sido de la democracia hacia aquí, para intentar, digamos, llevar adelante, digamos, el Ministerio de Justicia, digamos, en el sentido de para nunca, yo soy molesto, no te confundas. Es es muy gracioso porque cuando el kirchnerismo, que es cierto que soy mucho más crítico por el kirchnerismo, porque bueno, es una aplanadora institucional, me acusan de macristas, no miran el archivo. El primero que criticó en la Argentina la designación de miembros de la Corte en comisión fui yo. ¿Y cómo me criticaron ellos? Lo menos que dijeron fue que me había quedado, como era, despechado porque no me habían designado a mí. Yo me acuerdo estar presente, me acuerdo estar presente en Twitter cuando fue Trending Topic, que vi que, digo, qué raro, los kirchneristas le van a pegar a Emilio y había muchos macristas, digo, pero están locos, ¿cómo le van a estar pegando a Daniel? O sea, a ver, porque, es el primer crítico. Si bien el macrismo es el mal menor, igual la concepción es similar. Quienes ellos designan se tienen que cuadrar, tienen que obedecer. Más light, lo que vos quieras, pero es así. Una persona independiente molesta. No entiende, a mí muchas veces me lo han dicho, es que vos no entendés cómo es el poder, vos sos académico. Bueno, no sabés las veces que me lo han dicho eso. Entonces hay que preferir ser académico. Para ejercer el poder hay que tener muñeca, te dicen, por ejemplo. Muñeca quiere decir ser corrupto. Vamos, no me lo cuento. La muñeca, sí. La muñeca es el pícaro, el vivo, no. Por eso solo el peronismo puede gobernar acá. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Reventó el país, porque peor no puede estar. Pero la gente sigue diciendo eso. Solo el peronismo. ¿Por qué? Porque es corrupto. Esa es la picardía. Porque salta sobre las instituciones. Entonces, hay toda una serie de mitos y creencias que si no se modifican en la Argentina, estamos mal. Pero ha habido un cambio muy grande, yo no soy tan pesimista. Yo creo que los 9 banderazos, el movimiento enorme de la sociedad civil que hoy tiene la Argentina, que no tiene precedentes y que paró muchísimas cosas, por eso están tan locos, es algo realmente inédito. Y hoy yo creo que la mayoría de la gente piensa en república. Fíjate en las encuestas que por primera vez, el primer tema de preocupación de la sociedad es la corrupción. Esto nunca había pasado. ¿Verdad? Porque la corrupción mata, porque con la corrupción no se come. Se empieza a dar cuenta una cantidad importante de gente. Que la corrupción no es solo el hecho que está mal robar, es que es el hecho que destruye un país. Ahora, yo le hago una pregunta que por ahí justamente lo saco un poco del terreno de la justicia, pero ya vamos a retornar. Porque justamente me levanta este tema que es muy importante, porque fue un golpe muy duro en el ver que más del 50% de la gente por ella hasta descree la política y hasta se espera que haya un poco, digamos, más allá del habilitante electorado que va a haber, muchos dicen que va a bajar bastante el promedio y que por ahí capaz hasta puede llegar a ganar el voto en blanco en algún punto. Digamos, yo no creo o sea, ¿usted personalmente eso. cree? Mira, ¿Cree que la gente va a balanzar? El voto en blanco fue importante en la Argentina cuando se proscribía el peronismo, lo que estaba muy mal. Si vos mirás después, el voto en blanco, y aún cuando hacían anular boletas, siempre fueron porcentajes muy pequeños. Creo que cuando más fue en el 2001, no sé si junto todo llegó al 6%. La gente en la Argentina le gusta votar. A regañadientes, con bronca, lo que vos quieras, hay que votar en contra, no me gusta ninguno, bla, bla, les gusta votar. Y fíjate que siempre los de la tercera vía, al final sacan mucho menos votos de lo que las encuestas dicen. Ha sido siempre así. Ahora, inclusive con las PASO quedaron por el camino muchísimo, porque no alcanzaron en 1,5. O sea, lo que hablo,
Lo digo con pruebas, no es porque deduzco. No, sí, 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 obviamente. Pero Ahora, ahora, hace falta que la oposición, que la vi en estas últimas reuniones un poquito más, más enérgica, mm, que tome conciencia de que la gente quiere una oposición que controle y que pare estos forajidos, exacto, que no exacto. pueden negociar, por ejemplo, fechas de elecciones, porque sería Ujú, una vergüenza. Nunca pueden negociar violar la Constitución, ujú. porque si no caen en el mismo error de lo que critica. Ahora, ¿ve alguna alternativa? O sea, digamos, no digo que diga nombre o partido, obviamente, No, pero ¿ve que puedo decir cree, ahora. cree Mira, que hay una alternativa? ahora es Mm, fundamental, es un problema de república o dictadura. Es eso lo que se ujú, juega. Entonces, ahora lo fundamental es impedir que esta gente logre mayoría en diputados y saque más senadores en el Senado. En las 24 ujú. elecciones, porque se vota, son elecciones distintas cada una, allí Exacto. se tiene que llegar a un resultado en donde por lo menos en diputados siga la situación actual y en senadores, como pareciera que va a pasar, pierdan Ujú, unos 3 o 4 senadores. Lo ujú, cual, eso solo que es bastante, digamos, poco esperanzador, la mínima, ya pararía muchísimo al gobierno. Porque ujú, aún en senadores, sin perder la mayoría, alejarse aún más de los 2 tercios es un golpe muy grande para ellos. Para ujú, eso, nos guste o no nos guste, hay una sola oposición, ujú, que es Cambiemos, todos por el cambio, no hay otra. ujú, No es lo que a mí más me gusta, pero lo que pasa es que no tengo otra posibilidad. ujú, Si no diluyo el voto, es una locura el decir no son elecciones legislativas. No, cuando se divide, que es lo que ellos quieren, cuando se divide, se pierden legisladores, porque se desperdician muchas. Es matemático, mira. ujú, Entonces, ujú, cuidado con lo que van a votar, porque ujú. si no es muy peligroso lo que viene, porque si esta gente se siente empoderada y que en las elecciones logra la mayoría en diputados y gana algún senador en senadores, vienen por todo, olvídate. Olvídate Chavismo de los puro. procesos. Sí, pero seguro. Entonces, es una cita fundamental, fundamental contra la dictadura. Ujú, No ujú. es votar por amor, es votar por espanto. Lamentablemente, hay momentos en la historia de que es así. Es así. Ahora, una de las cosas que también me gustaría charlar es este tema de las juntas electorales, que a veces son muy importantes, porque, o sea, los votos por ahí, si bien ya hay robo de votos y de boletas y etcétera, en los colegios, digamos, ¿no? Ahora, cuando llega a la junta electoral, también está el Vos robo del voto y demás. cuando hablas de Junta Electoral, vos hablás fundamentalmente de los juzgados electorales, la Cámara Electoral, ¿no? Y bueno, Exacto. es clave porque son los que controlan. Claro que es clave. Estamos en una situación muy, muy riesgosa porque en el Ujú. principal distrito pusieron a un tipo corrupto de justicia legítima como es Ahí Ramos está. Padilla, lo Exacto. cual es peligrosísimo, peligrosísimo. Va a haber que hacer, yo te diría, pero multitudes de fiscales. Ujú, Como pasó cuando ganó Macri, ya se hizo, no va a ser una ujú. novedad. Y después, lamentablemente, en la Cámara Nacional Electoral se conformó una mayoría pro K, porque Macri cometió el gravísimo error de no querer llenar la vacante, porque no quería designar a la que había salido primero, porque estaba con bronca con los radicales, y les regaló el lugar. Exacto. Eso es un Exacto. Y alcance así de pasó en el absurdo. 2019. Pero se fue así, una imbecilidad, una mezquindad, una pequeñez. Total, y ahí está. Ellos, en cambio, que de poder saben, no sé si pasó un mes, ya habían designado a un operador, ese Bejas, que del riñón de Alperovich. Él se formó como asesor jurídico de la empresa Alperovich. Imagínate lo que pusieron. Y Santiago Corcuera, que si bien es un hombre que es un buen jurista, es más proclive al peronismo. Y ya ahora ya hubo una demostración, porque en el tema de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, para que Máximo sea el presidente del partido,
Exacto, sí. Rechazaron la cautelar de Gray, que realmente es un disparate haberla rechazado, con la disidencia de Alavía, que es un hombre coherente, democrático, pero Ujú, se logró, gracias a Macri, que Macri fue el causante, se logró ujú, eso. Le regalaron, esto el peronismo nunca lo hubiera hecho, jamás. Le regalaron por la mezquindad, porque no sé con quién estaba, no le gustaba. Imagínate, una mujer que fue la primera de lejos en los concursos. Iba a ser la primera vez una mujer en la Cámara Nacional Electoral en la historia, profesora de ujú. Derecho Constitucional que siempre ganó todos los concursos. Y solamente un obtuso, lo digo así, porque yo no, creo que es un grave error que este hombre se vuelva a presentar, ya está. Tiene Ujú. el gran mérito de que es el primer gobernante no peronista en 80 años que terminó. Ya está, ahora anda a tu casa. O, o, o anda a dar conferencias, pero dejate de jorobar con querer gobernar nuevamente porque cometió gravísimos errores. Y lo institucional, que es para lo que en gran parte lo votamos, para restaurar las instituciones, hizo poquísimo y cometió errores como este que es garrafal. Ujú. Así que para que después no me digan que yo soy macrista. Porque los otros viven macristas, cualquier crítica agresada porque uno es macrista, son tan primarios como primates, ¿entendés? Ujú. Antes Y estos de- otros, ya sé que gran parte del macrismo ahora anda diciendo que yo me estoy vendiendo al kirchnerismo. Sí, aunque te parezca mentira. Sí, 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 me estoy vendiendo. Mire, esto lo Ya. digo yo. Si Sapsay es kirchnerista, mire, yo soy rubio, de ojos celestes y mido 2 metros. Así nomás. Mira, si a mí no me lo vieron rubio de ojos celeste, porque no te van a ver vos. En Ay, Dios. Argentina todo es posible, muchachos. No te Es verdad, es desanimes, verdad. no te desanimes. Es verdad, Argentina ya Sí, dijimos todo es posible. dijimos que no iban a volver y volvieron, así que yo ya la verdad que Sí, no, por ya no sé qué supuesto. creer. ¿No? Yo ya no sé Además, qué creer. la gente que te decía que no, ya está terminado, y después resulta que lo votaron. Porque lo que pasa que el peronismo es el partido del curro. Es decir, Ujú, da posibilidades extraordinarias para currar. Y ese espíritu no viene de esos personajes, no vinieron con un ovni. Responden a lo que ujú, piensa gran parte de la sociedad, aún mucha que te dice que no. Porque no. Mirá, cuando ganó Menem y alrededor mío yo miraba porque decía, bueno, si bien es cierto que en la capital perdió, porque en Capital, Mar del Plata, es decir, los ujú, lugares con educación más alta nunca gana el peronismo. Pero en muchos otros lugares que las encuestas daban que no iba a ganar tanto con Menem como después con los Kirchner, sin embargo arrasaron. ujú, ujú, Entonces, evidentemente había gente que le daba vergüenza, no decía, pero votaba porque sabe que da muchas más posibilidades de currar. ujú. Es verdad lo que dice, es verdad lo que dice. Hay que simplificarlo, no tomarlo tan en serio. Es muy primario todo. Ojo que yo digo Mar del Plata, la ciudad que dicen que es más gorila y demás, pero yo digo, pero al lado del monumento a San No. Martín está el busto de Perón, digo. Yo voy a Sí, decir esa sí, frase sí, cuando lo saquemos al busto. Ahí yo voy a decir, bueno, sí, ahora sí sí, somos sí, la más no gorila. desde ya. Pero yo vos sabés que voy mucho a Mar del Plata porque tengo familia muy cercana, así que acabo de estar y es una ciudad que quiero muchísimo. No, pero en general es un nivel alto de conciencia social, de Ujú, educación, siempre lo fue. Pensá que ujú. cuando el socialismo no existía casi en ningún lado, era un bastión socialdemócrata, ¿no? Sí, O es sea, verdad, es verdad. siempre lo fue, o radical, o socialdemócrata, o liberal, pero hubo Ujú, siempre un espíritu como de alguna manera Rosario, Bahía ujú. Blanca, ahora La Plata también. Mendoza, Fíjate ¿qué le parece? donde gana Macri, que se soltó de esa franja del centro, que a ellos, claro que les preocupó, porque no, ni se lo imaginaban, ese 41% que hace ganar en Capital Federal, el interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y San Luis. Ujú, Fíjate que eso representa además cerca del 67, 68, casi el 70% del Producto Bruto. ujú, ujú. Y Es donde verdad, es hay verdad.
Sí, y donde hay además digamos, el nivel educativo más alto. Es la verdad, es el populismo no gana. A mayor educación no hay populismo. Y Mendoza, qué le parece? Mendoza, digamos, que Bueno, Mendoza Mendoza me también es parece otro. una provincia ejemplar. Ujú, Primero porque es una provincia donde hay una clase política de un nivel alto, la ujú, media, yo conozco mucho, tiene ujú, universidades de un gran nivel, ujú. tiene una conciencia cívica de la población, hay cantidad de gestas que se pueden observar fuera de lo Exacto, es común, verdad. y una historia muy interesante, porque fíjate que han hecho riqueza de la carencia. Ujú, Se olvida a veces que era como suelo la provincia más árida y más pobre. Sin ujú, embargo, con el régimen de administración de aguas, con las acequias, uno de los primeros códigos de aguas del mundo, ujú, hicieron de la pobreza una provincia pujante ujú. y con un nivel educativo ejemplar y con grandes juristas. No, a mí es una provincia que me gusta mucho, me gusta mucho. Y además ha Ah, habido un interesantísimo traspaso de poder. Nunca nadie tiene mayoría en la legislatura, tienen idea de los controles. Es un modelito. Es un modelito ahora, y es el quinto distrito electoral, ¿no? Son 2 millones de electores. O sea, no es un ahora, doctor, pequeño... ahora, doctor, lo tengo que pasar encima al otro punto, ¿no? Y que dé una opinión que usted bien lo va a saber explicar, que es el tema de Formosa. Ese es el ejemplo de lo Bueno, que no tiene que suceder y lo que quiere el kirchnerismo. exactamente. Eso es el otro modelo, el contramodelo, el Exacto. feudo. El feudo, es decir, un sistema en el cual los microgolpes de Estado han demolido la democracia, entonces tenés la reelección ilimitada absoluta de un tipo que además tiene una cultura dictatorial como un mini Stroessner. El poder judicial es absolutamente como una rama del poder ejecutivo. No hay jamás una sentencia que diga lo que no quiere que el poder diga. Ujú, La amenaza y la represión es una regla. ujú, La persecución de los pueblos aborígenes, habla mucho de derechos humanos, pero como muchos de esos pueblos, empezando por Díaz, Félix Díaz, el ujú, cacique, un hombre extraordinario, y así ujú. como lo han golpeado hasta físicamente, bueno, o sea, todo, Los secuestros. y durante la pandemia, los secuestros, los centros de aislamiento que son verdaderos mini campos de concentración, en fin, mira, ya todo está a la vista, lo que es, afortunadamente eso permitió que un poquito se distendiera y que haya habido 2 fallos de la Corte que algo, con Ujú, fronteras internas, Clorindo, la segunda ciudad, si no me equivoco, no, sí, que estaba amurallada hasta hace días. Ahora, ujú. vos viste cómo reaccionaron los jóvenes, esos jóvenes que salieron, Sí. cuando quiso la fase uno, eso ya ahí se acabó. Y todos los comerciantes abrieron los comercios. O sea, Ujú. se terminó el miedo. Ya es un paso muy importante. Pero tiene el apoyo del gobierno central. Sí, Fernández fue y dijo que era el modelo ejemplar. El Lo sindicalista sentó al Moyano, lado. Lo sentó al claro, lo lado. sentó, lo premió, y porque hay muchos negocios. Mm. El mismo Vudú con esa consultoría que no se sabe de qué, que se sacó 2 millones de dólares con Infra. Después Es hablan del verdad. OFA, después hablan del OFA. Ahora, hay clara violación de los derechos humanos, o sea, ¿cómo De puede una manera intentar, digamos, grosera, sacarlo? de una manera grosera. Y se impone una intervención federal a todos los poderes. Sin duda, es de libro. Pasa que, digamos, si lo intervendría el gobierno nacional, es más de lo mismo. No solo eso, hace falta la decisión del Congreso. Y el Ujú. Senado nunca lo va a permitir. Nunca. Ahora, Y según dicen, yo no tengo pruebas, pero lo dicen mucho, ahí hay mucho ujú. narcotráfico también. Sí, sí. Bueno, entonces imagínate, está todo dado como un feudo, y no es el único. Ojo, porque Santiago del Estero es otro feudo, Santa Cruz es otro feudo, San Luis es otro feudo, Tucumán por ahí Cantabagaray, y Ujú. podemos seguir, ¿eh? No, es que además, Lamentablemente, mira, en todas mm, las provincias donde no ha habido alternancia del poder y el peronismo ha gobernado durante 35 años, son feudos, mayores o menores son feudos. Es una regla. es que yo recuerdo
pero esto es desde 2018 que hizo un informe Eduardo Prestofelipo, que es el Presto, Sí, que es, sí. que hizo un informe sobre que sucedía esto. Hasta mostró videos donde el mismo Investigar. gobernador estaba con niñas menores, o sea, actuando lo que es la pedofilia. Y La pedofilia. ahora dicen, no, Infran, bueno, pero ya viene de hace años, no es necesario que Pero justo por ahora favor, después. pero por supuesto, y ninguno de los organismos de derechos humanos les importa. Les importa si la ciudad de Buenos Aires le Costa Salguero. Ahí salen todos los actores, chupamedias comprados con contratos a protestar. Ahora, que Infran sea pedófilo, que los apalea a los aborígenes, que se hayan muerto personas, el caso Abigail en Santiago del Estero, de eso no Sí. dicen nada. Victoria Donda, discriminadora de una empleada boliviana, y que Ujú, además está grabado, lo vimos todos, ofreció contratos del Estado para taparle la boca, y ahí nadie dijo nada. exacto. Le ofrecía un plan a cambio de, Pero exactamente, por eso te digo, una Dios cosa mío, grotesca. Igual está el Instituto contra Discriminación, o sea, destruyen todo, porque eso solo ya le quita todo valor a la institución. exacto, exacto. Ahora, también le quiero preguntar, ¿no? Esto de que viene sucediendo hace tiempo, que es el ciberpatrullaje. Sí, ¿Está mal? ¿Está bien? Porque mete mano, digamos, ahí el gobierno mira, con el tema del ciberpatrullaje. hay que Mm, ver cada una de las acciones, porque acá lo que está en juego es, por un lado, la seguridad del Estado, la ujú, necesidad de tener información para gobernar con conocimiento de causa, pero por otro lado está el respeto al derecho a la intimidad y la privacidad de las personas. Ahí ujú, donde se atraviesa sobre ese derecho a la intimidad, el principio de reserva, como se llama, es ujú, inconstitucional. ujú, Y como lo hacen en principio, yo te digo que es inconstitucional. ujú. Ahora, antes de ir a la última pregunta, me gustaría, bueno, también agradecerle haber atendido, haber estado para esta entrevista. La verdad que para mí es muy importante. La verdad que para mí, como periodista, poder estar con una persona increíble, la verdad, un intelectual que puede ir por cualquier tema, es muy importante para una persona como yo. Así que le agradezco de antemano. Bueno, un Eh, gusto, Lisa. Me gustaría poder saber su opinión acerca de Soria, digamos, la designación de Soria en la justicia, después de todo el paper y el historial que tiene, digamos, se lo dejo en sus manos para que lo analice, digamos, y para poder escucharlo. Mira, yo he hablado bastante del tema. El tema Ujú, Soria tiene que ver con la escalada en la posibilidad de lograr impunidad para Cristina, sus adláteres y su familia. ¿Qué ocurre? No es que Soria tenga un poder propio, porque el Ministerio de Justicia es Mena, es ujú, Guado de Pedro, es el hermano de Guado de Pedro, es Pietragala, es la secretaria de Servicios Penitenciarios, Carrigo de ujú, Rebori, o sea que está ujú, absolutamente sitiado como lo estaba Lozardo. Lo que pasa ujú, es que este es una especie de Rottweiler que amenaza, que, claro, sí, 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 totalmente desmadrado, que no tiene límite alguno, y que el efecto que ha generado le ha sido una mala estrategia, porque ha broquelado aún más a la oposición, ujú, ha unido aún más a los sectores que no quieren darle los votos al oficialismo para sacar esas leyes que tanto les interesan. O ujú, sea, ya se lo ve casi como, parece un ministro que hiciera años que fuera ministro, está ya desgastado, a mi modo de ver. ¿Qué va a hacer? ujú, Va a ir con salvo que vaya con un garrote, le dé por la cabeza a los jueces y lo saca a patadas. Y sí, no hay otra. Entonces, cuando vos tanto amenazás, lo voy a echar, lo voy a sacar, y que no pasa nada, te ujú. vas absolutamente perdiendo autoridad. Eso es lo que yo pienso de Soria. Igual es una persona que ofende a la justicia, que alguien sin ningún tipo de antecedente, que alguien que nunca ejerció la profesión, que alguien Ujú. que jamás estuvo en el Poder Judicial, o sea, que no tiene el menor atributo para ser ni ministro y menos de justicia, lo sea, es una vergüenza para la historia argentina. Y Eso además la sí. ausencia de la Oficina Anticorrupción, también en esta Bueno, época. bueno, eso todos los organismos de control se echaron para atrás. Eso es parte del plan de impunidad. Ujú. Ahora,
cuando alguien, digamos, si le pregunto, porque la verdad que es increíble, no, nadie sabe más de Constitución Nacional que usted, y la verdad que No. es increíble. Digamos, puedo preguntarle, ¿dónde está el secreto? O si viene, digamos, un abogado, alguien que yo veo que hay muchos que lo refieren, abogados jóvenes que recién comienzan y que están también muy encausados con la República, preguntan, ¿no? O lo toman como eje a usted, pero ¿cómo se puede? O sea, ¿qué hay que leer? ¿Cómo uno se puede preparar? Digamos, esto es una pregunta, Bueno, digamos, mira, más personal. yo recomiendo, vos sabés que yo creé un canal de YouTube, Daniel Sí. Alberto Safray en YouTube. Eso es un fruto de la pandemia y del impulso que me dio mi hijo. Mi hijo es el que trabaja enormemente en la edición, en el etiquetado, en la selección, etcétera, de los videos, que hoy son varios cientos. Se Ujú. meten ahí, ya tenemos 45.000 suscriptores, lo cual Ujú. realmente es un récord, es algo que yo agradezco todos los días, nunca me imaginé semejante éxito y que habla también de que mucha gente quiere aprender lo que es la República. Es que Allí está van a muy bueno el encontrar canal. la explicación, gracias, van a encontrar la Ujú. explicación de todos prácticamente estos temas. Excelente, es que es excelente además, bueno, cuando porque esto después lo subo a YouTube, también voy a linkear el Yo canal te de voy usted a porque la verdad es pedir muy que me la importante. manden, mándamela y mi hijo lo va a subir también este encuentro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la verdad que increíble, la verdad que ya lo dejo tranquilo, doctor, la verdad que agradecerle No, una y un otra y mil veces. gusto, Ulises. Adelante, un abrazo. Un Y abrazo y que viva viva la Mar del justicia. Plata. Hasta luego, Ah, querido. Adiós. también. Adiós. Chao.